Muy bien, entonces nosotros, hay un libro, a mí por razones ajenas a mi voluntad no me acaba de gustar, pero tiene por allá un apartado muy bacano. El libro más interesante para estudiar esto que yo les voy a enseñar, diría yo que es Thermodynamics en Statistical Mechanics. Statistical Mechanics de Walter Greiner. Este es un libro muy bueno, pero sobre todo la parte de mecánica estadística cuántica está supremamente bien explicada en este libro, ¿cierto? Y él hace, digamos que un desarrollo muy interesante con respecto a la matriz densidad, ¿cierto? Nosotros a la matriz densidad le vamos a llamar de otra forma, digamos, para no caer en la vulgar artimaña de estar confundiendo la densidad de un espacio de fase tal como lo dijo el compañero Joan Alexis con un operador de estado, ¿cierto? Se lo vamos a llamar simplemente el operador de estado. Muy bien. Les recomiendo que busquen el operador de estado de la matriz de densidad de libro de Walter Greiner. Es un desarrollo muy interesante. Y entonces nosotros vamos a mirar a ver la mecánica clásica, cómo se comenzó con esto, ¿cierto? Entonces la mecánica clásica decía, listo, entonces queremos ir from classical mechanics to quantum mechanics. Cuando nosotros queremos ir de clásico mechanics a quantum mechanics, eso es apenas natural, porque todo lo nuevo nosotros lo queremos relacionar con lo viejo. Es como cuando uno pasa, yo me acabé de pasar de casa y no puedo evitar comparar que la casa en la que estoy en este momento es por ahí 3 veces el tamaño de la casa en la que viví hace una semana, ¿cierto? Entonces, se siente más libertad, ¿cierto? Uno siempre está comparando, por ejemplo, también cuando nosotros nos fuimos a hacer el doctorado, mi esposa y yo, no evitábamos comparar que una gaseosa que yo me compraba al frente de mi apartamento en ese tiempo, de 3.000 pesos, en Suecia me valía 40.000, ¿sí o no? Entonces, naturalmente el poder adquisitivo y no sé qué más, pues cambia mucho, pero de todas formas, uno siempre quiere construir su nueva realidad a partir de una realidad antigua. Y eso es precisamente lo que uno no puede hacer con mecánica cuántica. Por eso es una estructura formal de la mecánica cuántica. Un nuevo paradigma para pensar cuánticamente, ¿cierto? Pero como se hizo esto inicialmente fue que, bueno, entonces nosotros tenemos un clásico microstate, ¿cierto? Entonces acá tenemos clásico microstate, ¿sí o no? Y entonces lo llamamos mu. ¿Y qué era el clásico microstate que nosotros hablamos mucho de eso al principio del curso? Es a point q, p in phase space, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, de acá, bueno, pues aquí en esencia, nosotros queremos mirar a ver si tenemos algo parecido en mecánica cuántica. Bueno, entonces, ese microestado en mecánica cuántica, ¿qué será? Entonces, en mecánica cuántica, nosotros podríamos decir lo siguiente. Entonces, en quantum mechanics,
En Quantum Mechanics, entonces tenemos el siguiente microstate. We have the following microstate. Que le llamamos KET, ¿cierto? Esto es lo más parecido a un microestado en mecánica cuántica y no tiene absolutamente nada que ver ni con el momento ni con la posición, ¿cierto? Eso es lo que representa un microestado en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, y nosotros podemos hacer lo siguiente. Let's expand the state in the basis ket n, ¿sí o no? Entonces tenemos que este de acá es como un 1 por el ket. Y entonces la resolución de la identidad en esta base, que es la que me sirve, sería la suma sobre n del ket de n por el bra de n. Y aquí el ket de sí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces nosotros básicamente podemos llamar esto una amplitud alfa n. Y acá entonces terminamos diciendo que esto no es otra cosa que la suma sobre n de esta amplitud alfa n por el ket de n. Y así construimos nosotros una superposición en mecánica cuántica. Entonces, en mecánica cuántica, ese ket me representa el estado de un sistema. Cuando nosotros vimos Stern-Gerlach, ¿cierto? Entonces, for Stern-Gerlach experiment, nosotros teníamos un sistema físico que podía estar en uno de dos estados. Podía estar en spin up o el mismo sistema físico podía estar en spin down. Y ese ket lo que representaba era individualmente cada uno de esos estados, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? Para este estado de acá teníamos un ket up, que era el estado del sistema, y lo representamos como un vector en dos dimensiones, 1, 0. Y este sería el ket down, o sea que es un estado diferente, lo representamos como 0, 1. Entonces, ese ket de ahí simplemente es una representación, ¿cierto? Pero esa representación se puede escribir como la superposición de otra representación. ¿Sí o no? Ahora, en mecánica cuántica, bueno, donde acá naturalmente esta constante de superposición es el bracket entre n y c, que esto en R2, uno dice NR2, por ejemplo, sería decir que la componente en X de un vector arbitrario simplemente es el producto punto entre el vector y el vector dirección y, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Esto es una proyección de un vector sobre una base. Lo mismo este chisme de acá. Digamos que hasta ahí nada muy nuevo hemos dicho. Ahora, ese vector de estado, lo que nosotros llamamos el microestado, venga, yo miro una cosa, ¿será que acá le puede colocar rayitas? Es más torcido. ¿Qué rayitas serán estas? Y no se ven tan visajosas, ¿cierto? Tenemos esta, por ejemplo. Uy, no, quieto. ¿Aguanta dejarla así o no? ¿Ustedes qué dicen? Es que vea que el profesor siempre es como torcidito, ¿sí o no? Al final las quitan. ¿Cómo? La usa de guía, al final las quitan. Ah, sí, sí, exactamente. Para compartir el PDF. Me parece bien. Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos, chicos? Entonces, estos objetos que nosotros llamamos kets van a tener unas propiedades porque hacen parte de un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, el ket pertenece a un espacio W y recuerden que todos los elementos del espacio W tienen unas características particulares. Eso es como pertenecer a una
hermandad en los Estados Unidos, ¿cierto? Usted tiene que haber estudiado en Harvard, en Caltech, en UCL, en Chicago, en el MIT, y tiene que tener unas características especiales para pertenecer a ese grupo. Lo mismo acá, ¿sí o no? Una de las tantas es que debe de tener claramente una definición de un producto interior. Es definición de producto interior. Producto interior, de pronto para Juan Diego y Daniela, que puede ser, digamos, una palabra un poco confusa, un producto interior es una medida, es una métrica de el parecido que tiene un objeto consigo mismo. Es una métrica, ¿cierto? Producto interior, Juan Diego y Daniela, en el contexto que ustedes tienen familiarizado, entonces producto interior es igual o equivalente a producto punto en R2 y R3. Pero el producto interior es algo mucho más general que R2 y R3. Se extiende a Rn, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para funciones, para el caso de funciones, el producto interior que ustedes lo calcularon, estaban ahí al lado mío cuando lo calcularon, el producto interior entre f y g, por ejemplo, en una dimensión, sería 1 sobre el periodo, por ejemplo, por la integral entre el periodo medios y menos el periodo medios y el periodo medios de f de x asterisco por g de x por dx, ¿cierto? Es esto para x que pertenece, ¿cierto? Una recta real. Ahora, generalizando, es el producto interior entre f y g en n dimensiones, ¿cierto? Acá, esto usted lo podría decir de alguna forma. Hay veces que esto lo escriben como t a la 1/2, ¿cierto? Pero pues eso depende de la representación. No es un número, es un número. Va a ser 1 sobre t a la n medios, por ejemplo, por la integral sobre el espacio n dimensional, ¿sí o no? De f de r, que es un vector n-dimensional asterisco, por g de r, ¿sí o no? Para r, para todo r que pertenece a Rn, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esto es para el caso de un espacio de funciones, esto es para el caso de un espacio de vectores, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Para el caso de, el que de sí, tenemos, entonces, producto interior. Entonces, en el producto interior tenemos el bracket entre sí y sí, y esto es igual al bracket. ¿Cuál era la representación de sí que teníamos ahorita? Teníamos la representación de sí miércoles que se hizo acá. Para esa representación de sí, entonces teníamos la suma sobre m de alfa m asterisco por el bra de m, ¿cierto? Por la suma sobre n, perdón, de alfa n por el que de n. Esto entonces es igual a la suma sobre m y n, porque la suma la puedo sacar de ahí, de ese bracket. Me queda alfa m asterisco por alfa n por el bracket entre m y n. Como estos son ortonormales, entonces esto es delta nm, ¿sí o no? Y esto queda como la suma sobre m y n de delta
mn por alfa m asterisco alfa n. Entonces m tiene que ser igual a n, por lo tanto esto queda como la sumatoria sobre m de alfa m al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 1, porque la mecánica cuántica tiene un postulado muy importante, que es la conservación de la probabilidad para sistemas cuánticos cerrados. Entonces, postulado. La probabilidad de un estado. Esto acá es muy importante, la palabra físico, ¿cierto? Tiene que ser observable. Cuando yo digo algo es físico, me estoy refiriendo a que es observable, ¿sí o no? Porque la mecánica cuántica está llena de estados no físicos, tienen que tener cuidado. La probabilidad de un estado físico, entonces acá colocamos sistemas cuánticos cerrados. Ya les voy a explicar qué es eso. Juan Diego y Daniela y Joan Alexis no trabajan en sistemas cuánticos cerrados, trabajan en sistemas cuánticos abiertos. Entonces, esto no aplica para ellos, pero primero hay que aprender esto o aprender lo otro. Sistemas cuánticos cerrados, ¿cierto? La probabilidad de un estado físico, ¿cierto? Un estado particular. Yo escribo esto de otra forma. Escribámoslo así, más bien como para que quede más claro. Postulado. Dado un observable y un espacio de posibles resultados del observable, la suma de las probabilidades de cada observable es unitaria. Es un postulado importante de la mecánica cuántica. ¿Eso qué significa? Vamos a colocar un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que usted tiene el experimento Stern-Garlock, ¿cierto? Entonces puede decir, por ejemplo, de la siguiente manera. Puede decir, en el experimento de Stern-Garlock, en el experimento de Stern-Garlock, entonces, un conjunto de átomos de plata, Z, número atómico es 47, ¿cierto? Se emite de un horno. Entonces nosotros tenemos acá el horno Stern-Garlock. ¿Será que esta vaina tenía acá para uno introducir figuras? ¿Qué será? No. A ver, esto es como que texto, ¿sí o no? Ah, de pronto acá, esto no son figuras. No, ¿qué es eso? Qué chévere sería que esto pudiera introducir figuras, ¿sí o no? Parece que no, pero bueno, porque yo dibujando sí me muero de hambre, pues. Pero bueno, no importa. Entonces, digamos que este es el horno de Stern-Garlock. Acá están los átomos de plata.
Y esto está a una temperatura cualquiera, entonces usted comienza a emitir átomos de plata por acá. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Resulta que estos átomos pueden tener spin, pueden ser átomos spin up en dirección Z o spin down. Este down, down y por acá puede haber uno up. Hay una incertidumbre con respecto a la orientación del spin de cada uno de los átomos, ¿cierto? Entonces, y usted decide medir acá con un aparato de Stern-Garlock, pero en dirección X, ¿cierto? Entonces te puede preguntar, se puede hacer la siguiente pregunta. Probabilidad de medir, por ejemplo, spin up en dirección X, dado que originalmente el sistema se encontraba en spin up en dirección Z, ¿cierto? Puede decir, por ejemplo, algo así, puede decir, listo, probabilidad para medir up en dirección X es igual a la probabilidad para medir up en dirección X, dado que inicialmente se encontraban up en dirección Z, más la probabilidad para medir up en dirección X, dado que se encontraba en down en dirección Z. Esto es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿cierto? Ahora, lo que nos dice ese axioma, ese postulado de la mecánica cuántica, es que la probabilidad para medir spin up en dirección X, dado por ejemplo que acá tenemos unos átomos polarizados en dirección Z, como la dirección Z, spin up es básicamente 1 sobre raíz de 2 por get up X más get down X, ¿cierto? Y spin down en dirección Z es 1 sobre la raíz de 2 por el get up en X menos el get down en X, ¿cierto? Entonces, básicamente, spin up y spin down en dirección Z existen una superposición de spin up en dirección X y spin down en dirección X. Por lo tanto, son observables no compatibles y usted puede obtener acá tanto un spin polarizado en dirección positiva a X o un spin polarizado en dirección negativa a X. Lo que nos dice este postulado de acá es que la probabilidad para medir este observable en dirección X y para medir este observable en la dirección menos X, la suma de esas probabilidades es 1. Eso es lo que significa esta normalización de acá. La probabilidad para yo medir un observable relacionado con el ket de n, si el estado inicial del sistema es sí, es igual a la proyección de sí sobre n, magnitud al cuadrado. Y la suma de estas probabilidades es igual a 1. Eso en sistemas cuánticos cerrados. Eso significa que la probabilidad no se está disipando. Esa es la interpretación. Y esto tiene que ver con la estructura del producto interior en el espacio de Hilbert.
La mecánica cuántica, todo espacio de Hilbert, lo que sea. Bueno, muy bien. Entonces, yo diría que esta es la propiedad más importante que uno tiene que tener en cuenta para el microestado cuántico, ¿cierto? Para poder mirar a ver cuál es la relación. Entonces, ahora también nosotros podemos establecer una relación, borremos esto que no necesitamos, en términos de la evolución temporal. Entonces, evolución temporal en mecánica clásica. Entonces, coloquemos acá, clásico, time evolution. La mejor clase de la vida mía, inclusive mejor que la de mi profesor de mecánica clásica, que es un crack absoluto, que yo he visto en mi vida de esto, es la del profesor Hernano Campo. Unas notas que me pasaron del profesor Hernano Campo de la evolución, o sea, de la dinámica hamiltoniana. No, no, es una obra de arte, pues. Las tengo que pasar, a ver si la encuentro. Pues yo creo que no la he pasado. Pero como yo no soy Hernán, entonces por favor no vayan a esperar mucho de esta pequeña explicación. Entonces, QI punto. Esto, naturalmente, cuando se aplica la transformación de Legendre al formalismo lagrangiano, que nosotros ya vimos en clase, se obtiene que la dinámica para las posiciones en el espacio-fase simplemente es la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a PI, ¿cierto? Y la dinámica para los momentum, que esa generalmente es la distinción fundamental del formalismo lagrangiano y hamiltoniano. El uso de momentum y posiciones y el uso de coordenadas generalizadas para el caso de lagrangiano, ¿cierto? Entonces esto es menos DH con respecto a QI. Muy bien. Y en términos del bracket de Poisson, que nosotros también lo obtuvimos, en términos del bracket de Poisson, entonces tenemos que esto es QI punto, sería igual a DH con respecto a PI, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que el bracket de Poisson entre QI y H. Si ustedes recuerdan mecánica cuántica, esto comienza a parecer muchísimo a el conmutador y la ecuación de movimiento de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva de acá, muchas personas han planteado que ya se comienza, digamos, a encontrar cierto parecido. De hecho, Ehrenfest planteó cierto parecido entre la clásica y la cuántica por este lado. Ahora tenemos P sub J punto igual a menos la derivada de la función de energía con respecto a Q sub J. Y esto no es otra cosa que el bracket de Poisson entre el momentum y el hamiltoniano. Entonces, naturalmente esto es un brochazo pues muy poco fino, pero esto es básicamente la evolución hamiltoniana. Entonces, vamos a decir acá que esto es Hamiltonian evolution, ¿sí o no? Esto es Hamiltonian evolution, o sea, Lagrangian evolution. ¿Ves? O Lagrangian dynamics, pues. Simplemente como para dejarlo ahí escrito, nosotros ya habíamos hecho eso. Habíamos dicho que given a Lagrangian L of Q dot Q dot, un conjunto de estos acá, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que este conjunto Q, Q punto, es un conjunto, esto es como Q1, Q2, QN, Q1 punto, Q2 punto, ¿cierto? Está QN punto. Entonces, dado este lagrangiano, the dynamics is given by
Entonces la dinámica está dada por the Euler-Lagrange formalism, ¿cierto? Muy bien. Entonces la dinámica que ustedes quieran, lo que sea, ¿cierto? Ahora, mecánica cuánticamente, entonces, quantum mechanically, nosotros tenemos que IH barra por la derivada del estado con respecto al tiempo es igual al hamiltoniano actuando sobre el estado. Nos tenemos con la ecuación de Schrödinger para el estado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros queremos relacionar esto con lo que nosotros sabemos en mecánica, de mecánica clásica de alguna forma, pues vamos a poder establecer como una relación con el teorema de Liouville, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto es decir que esto es equation of motion for the state, ¿cierto? Esta es una ecuación de movimiento para el estado. Muy bien. Y en mecánica clásica, now in contrast with classical mechanics, where, donde qué pasaba. Entonces sucedía que teníamos canonical macrostate ensemble, canonical macrostate ensemble mu alfa, p alfa, ¿cierto? Muy bien. Entonces teníamos ensemble average. Tenemos un ensemble average, ¿sí o no? Y para este ensemble average, básicamente tenemos el valor esperado o el valor medio de un observable. Entonces era la integral, que esto lo vimos al principio, sobre el volumen del espacio fase de gamma o de Q, P por rho de Q, P, siendo rho, where rho of Q, P is the ensemble density, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que nosotros teníamos en mecánica clásica, así pues resumidamente. Entonces estamos estableciendo un contraste con esto quantum mechanically macrostate ensemble. Quantum mechanically the macrostate ensemble. Es como que esto queda C sub alfa, P sub alfa, ¿cierto? Entonces esto va a ser lo que nosotros conocemos como un mixed state. Que de eso vamos a hablar la próxima clase, ¿cierto? Entonces, y podemos expresar este mismo observable o el valor esperado de ese observable en mecánica cuánticamente. Entonces, the expectation value of an observable in quantum mechanics
Entonces tenemos expectation value. Entonces sería igual a la suma, ¿cierto? Sobre todos los microestados sub alfa de una probabilidad de mezcla P sub alfa por el bracket entre el estado psi alfa y psi alfa del observable, que ahora es un operador, ¿sí o no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es que podemos introducir una resolución de la identidad ahí, ¿sí o no? Entonces esto es igual a la suma sobre alfa de P sub alfa, bracket entre psi alfa y psi alfa. Entonces acá colocamos la resolución de la identidad, suma sobre m del ket de m por el bra de m, acá el operador, y acá la suma sobre n del ket de n por el bra de n, ¿cierto? Y esto entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como la suma sobre m, n y alfa de p alfa, bracket entre psi alfa y m, el bracket entre m y n del observable, ¿cierto? Por el bracket entre n y psi alfa. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros podemos escribir ahí. Vengan, yo veo una cosa acá. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es la suma sobre m y n. Déjenme ver esto. De el bracket, un segundo. Como esto es un número, yo lo puedo mover. A ver qué puedo hacer yo acá. Voy a hacer esto. Entonces esto queda como el bracket entre m y n del observable por la suma sobre alfa, ¿cierto? Del que de n. Acá tengo, inicialmente tengo P alfa, acá psi alfa, acá el bra de psi alfa, ¿cierto? Y acá tengo M. Yo puedo introducir esta suma ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda igual a la suma sobre M y N, del bracket entre M y N del observable, ¿cierto? Por el bracket entre N y M, y acá coloco la suma sobre alfa de P alfa del que de psi alfa por el bra de psi alfa. Perdón, el que de psi alfa por el bra de psi alfa. Y esta cantidad que yo tengo acá la voy a llamar operador de estado. Listo. Es el operador de estado, por lo tanto esto queda como la suma sobre m y n, el bracket entre m y n del observable por el bracket entre n y m del operador de estado, ¿cierto? Y esto me queda acá como una resolución de la identidad porque esto queda como la suma sobre m del bracket entre m y m, ¿cierto? Del observable por la suma sobre n del ket de n por el bra de n, y acá el operador de estado, pero esto es simplemente un operador identidad. O sea que esto queda como la suma sobre m del bracket entre m y m de el observable por ρ, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que la traza de el observable por el operador de estado, ¿cierto? Entonces, summary. En quantum mechanics, entonces nosotros tenemos que el valor esperado de un observable es igual a la suma sobre m del bracket entre m y m
de O rho, y esto no es otra cosa que la traza del observable por el operador de estado. Entonces, el operador de estado en mecánica cuántica juega un papel fundamental, ¿cierto? En la determinación de los observables, ¿cierto? Fundamental. Entonces, así como en mecánica clásica, la densidad del espacio-fase juega un papel más que fundamental, en mecánica cuántica también. La, el operador de estado juega un papel fundamental. Y digamos que de este papel que juega acá, el operador de estado, y del papel que juega acá la función densidad del espacio-fase en el mismo procedimiento que es la obtención del valor esperado de de un observable. Entonces, debido, digamos que a ese misterioso parecido, es que el operador de estado rho igual a la suma sobre alfa de P alfa, G de si alfa, bra de si alfa. Esto se le llama la matriz densidad. Es un nombre completamente extraño, ¿cierto? Para nada, digamos que intuitivo desde la perspectiva de un espacio de Hilbert, pues. O sea, si usted esto lo quiere ver desde la perspectiva, desde otra perspectiva, como por ejemplo, yo qué sé, no habría decir como algo en concreto. Desde la perspectiva de los ensambles, que es muy distinto el ensamble cuántico al ensamble clásico, pues de pronto, digamos, tiene como alguna relación, pero si no, es un nombre bastante, pues, rebuscadito. Eh, ese operador de estado que yo he definido ahí, mira, ¿qué demonios es esto? The state operator, ¿cierto? Entonces, the state operator que tenemos nosotros, tenemos for a mixed state, nosotros vamos a estudiar qué es un estado mixto y qué es un estado puro la próxima clase, y lo vamos a hacer con muchísimo detalle. Es muy importante, muchísimo. Entonces, for a mixed state, el operador de estado es la suma, digamos, sobre J de una probabilidad y una mezcla del que de si sub J por el bra de si sub J, ¿cierto? For a pure state, rho simplemente es igual a un ket de phi por un bra de phi, o sea, no está mezclado, ¿cierto? Eso es diferente, eso no es una superposición, no, eso no es una superposición. Tengan eso muy presente, eso es muy diferente y una superposición es otra cosa. Una superposición no es para la matriz de densidad, es para el estado. Entonces acá coloquemos de una vez. Do not confuse with coherent superposition. ¿Cierto? Do not confuse with coherent superposition. Entonces, ¿cómo es un coherent superposition? Entonces acá sería, para un coherent superposition,
Por ejemplo, el ket de phi sería igual, digamos, a alfa, ¿cierto? Por el ket, un ket ahí, el que sea. ¿Cómo lo etiquetamos? Por ejemplo, un ket más beta por un ket menos. Esto es una superposición coherente. Miremos a ver entonces el operador de estado para esta superposición coherente. Las superposiciones coherentes son estados puros. For this coherent superposition. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Rho es igual al ket de phi por el bra de phi. O sea que esto es igual a el ket de phi, que sería alfa por el ket más beta por el ket menos, que multiplica a alfa asterisco por el bra más beta asterisco por el bra menos. O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda magnitud de alfa al cuadrado por ket más bra más beta al cuadrado por el ket menos bra menos, ¿cierto? Más alfa beta asterisco, ket más, ¿cierto? Bra menos, ¿sí o no? Más alfa asterisco beta por el ket menos bra más. For the following representation, entonces tenemos ket más como 1, 0. Tenemos ket menos como 0, 1. Entonces, como tenemos acá, tenemos bra más, ket más bra más es igual a 1, 0, ¿cierto? Por 1, 0. Esto es igual a 1, 0, 0, 0. Ket menos, bra menos, entonces es igual a 0, 1, 0, 1, ¿sí o no? Muy bien. Es que tenemos acá, tenemos que el producto de este vector de acá por este número, entonces esto va a dar acá un 0, 0 y acá va a dar un 0, 1. Entonces tenemos el ket más por el bra menos, esto es igual a 1, 0 por 0, 1, ¿cierto? O sea que esto simplemente es 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Y el ket menos por el bra más es igual a 0, 1 por el ket de 1, 0. O sea que esto es igual a 0, 1, 0, 0, ¿cierto? Entonces son esa superposición de las cuatro matrices y por lo tanto, entonces el operador de estado queda así. Hence, the state operator reads. Entonces acá queda una matriz con la magnitud de alfa al cuadrado y la magnitud de beta al cuadrado. Entonces esas son probabilidades porque nosotros sabemos que para este estado se cumple por la conservación de la probabilidad que alfa cuadrado más beta cuadrado es 1. Y esto es lo que en el formalismo del operador de estado llaman otros populations, poblaciones, la diagonal. Ahora, por fuera de la diagonal, entonces va a estar alfa beta asterisco, va a estar alfa asterisco beta.
¿Sí o no? Este es el operador de estado, o lo que la gente llama la matriz densidad, para un estado puro, es pure state. Ahora, hacer la prueba de si un operador de estado pertenece, o sea, la pureza de un operador de estado, esto es, digamos que un poquito más complicado, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un entrelazamiento. O sea, si hay entrelazamiento cuántico, esto es bastante jodido, ¿sí o no? Entonces, para estados no entrelazados es un poquito más sencillo, para estados entrelazados es más complicado. Aquí, nosotros podemos decir que alfa es igual simplemente a la magnitud de alfa por una fase e a la i teta. Y beta es igual simplemente a la magnitud de beta por una fase e a la i. Otro ángulo ahí. No sé qué ángulo utilizar porque es que phi ya no lo puedo utilizar. ¿Qué ángulo utilizo? Es a la i gamma, pues, ¿cierto? Entonces, mm, esto significa que alfa por beta asterisco es igual a la magnitud de alfa por la magnitud de beta por e a la i que multiplica teta menos gamma, ¿cierto? Y alfa asterisco por beta es igual a la magnitud de alfa por la magnitud de beta por i a la menos, por e a la menos i teta menos gamma, ¿cierto? Entonces, así el operador de estado queda. Hence, the state operator for a pure state gives ¿cuánto da esta vuelta? Esto da rho igual a alfa cuadrado, beta cuadrado, cada alfa, beta, ¿cierto? E a la I por la diferencia de fase que la vamos a llamar, digamos acá, vamos esto delta teta, pues, ¿cierto? Entonces, alfa, la magnitud de alfa por la magnitud de beta, por E a la menos I delta teta. Y por esas fases que aparecen ahí, entonces se adoptó la convención de llamar a esto coherencias. Y estas de acá son las poblaciones. Listo. Entonces, ahora para el estado mixto hay otras características que nosotros no hemos visto todavía que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, no te quería hacer la salvedad de esto. Entonces, nosotros vemos que, bueno, una última cosa antes de proseguir, si nosotros queremos saber cuál es la dinámica de un observable, necesitamos saber cuál es la dinámica del operador de estado, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante la dinámica del operador de estado, para poder determinar la dinámica de un observable. Acá en este contexto particular vamos a hacer esto. ¿Por qué se llama operador de estado? Y state operator. Esto se llama operador de estado básicamente porque si usted aplica el operador de estado sobre un estado, le da el mismo estado, ¿cierto? Entonces, coloquemos un ejemplo ahí. Burdini, pues, ¿sí o no? Eh, a ver. Consider
state operator, rho given by. Entonces, rho, por ejemplo, puede ser igual a la sumatoria, ¿cierto? Bueno, conseguimos un estado puro, mejor dicho, un estado puro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale rho? Si usted opera con el operador rho, usted opera sobre un estado arbitrario. Sí. Esto es igual al ket de phi por el bracket entre phi y psi. ¿Cierto? Entonces, esto sencillamente es delta de phi psi. O sea que esto es un delta de phi psi por el ket de phi. Naturalmente esto simplemente le va a decir a usted cuál es el estado en el que se encuentra el sistema, ¿cierto? Entonces esto simplemente es igual al ket de psi. El operador de estado, cuando usted lo aplica sobre un estado, le dicen qué estado está. Eso es, por eso es que se llama operador de estado. Ahí no hay nada pues para psicoanalizar. Bueno, muy bien. Nosotros, cuando comenzamos a ver el curso de mecánica estadística, hablamos del teorema de Liouville, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? Dynamics of the density function in classical mechanics, ¿cierto? Pero, profe, ¿cómo sé que phi sí son ortogonales para usar esa relación? Ah, no, pues que si no son ortogonales, sencillamente eso da cero, ¿sí me entiende? Pues en el Mm, caso de que no sean ortogonales. Pues en el caso de que phi sea igual a sí, ¿cierto? pero en general podría no ser ortogonales, ¿no? Sí, en general no necesariamente. En O ese sea, caso, pero no. Pero si esto es un estado, si esto es una representación completa de un estado, sí tienen que ser ortogonales. Ahora, pero usted, por ejemplo, puede pensar en el caso de los estados coherentes, ¿cierto? ¿Qué tal entonces que en los estados coherentes, cómo funciona el operador de estado? El operador de estado tiene una representación diferente porque los estados coherentes son una base sobrecompleta, ¿cierto? o sea, estamos asumiendo que el operador actúa sobre un estado que forma parte de una base o... Sí, exactamente. Sí, claro. O sea, tiene que ser un estado. O sea, esto cumple todas las características de un estado hasta donde nosotros lo hemos conversado, ¿cierto? Porque, como yo explicaba en clase de mecánica cuántica el otro día, también hay representaciones sobrecompletas. Espacios diferentes al espacio de Hilbert, entonces hay que hacer otra cosa. Esto es cuando estamos hablando de estados que están normalizados y que cumplen con la propiedad de ortonormalidad. ¿Me explico? Ok. Esto es para... Entonces la pregunta que usted tiene que hacer es ¿qué pasa si la base es sobrecompleta? Si la base es sobrecompleta, eso no da un delta. Para base sobrecompleta esto da e a la menos phi asterisco por sí. ¿Sí o no? Entonces el statement de que el operador de estado se llama operador de estado porque al aplicarlo a un estado me da el mismo estado sería únicamente si esos estados forman una base para el espacio, ¿no? Sí, lo que pasa es que originalmente todavía no se había formulado, esto es antes de los 60. La teoría de Ray Glover de los estados coherentes es en el 64 más o menos. Simplemente es el origen del término, ¿sí me explico? Ok. Más sin embargo, para la base sobrecompleta, Joan, también usted puede hallar una representación, ¿cierto? De esta forma, como la integral sobre 2 alfa, ¿cierto? Que es la teoría de Glover de los estados coherentes por el ket de alfa, por el bra de alfa, ¿cierto? Y con esta resolución de la identidad usted puede hallar una representación para el operador de estado de tal forma que cuando actúa sobre el ket de phi sea igual al ket de phi, ¿sí o no? Inclusive si el ket de phi no ha estado coherente, ¿sí me explico? Sí, señor. Gracias.
Bueno, entonces, acá nosotros tenemos la dinámica en mecánica clásica. Es esa dinámica, ustedes recordarán, que era la derivada total de la densidad del espacio-fase. Entonces, esto simplemente era la derivada parcial de la densidad del espacio-fase, ¿cierto? Más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de un segundo, la derivada de la densidad con respecto a Q alfa por la derivada del Hamiltoniano, con respecto a P alfa menos la derivada de la densidad, con respecto a P alfa por la derivada del Hamiltoniano, con respecto a Q alfa, ¿cierto? Entonces simplemente una regla de la cadena, y acá esto quedaba igual a la derivada de ρ, ¿cierto? Con respecto a T menos el bracket de Poisson entre el Hamiltoniano y la densidad. Y esto era igual a 0. De acá, entonces nosotros obtuvimos que la dinámica de ρ era igual a el bracket de Poisson entre el Hamiltoniano y la densidad. Bueno, nosotros asumimos, o nosotros quisiéramos creer también que en mecánica, digamos en mecánica clásica, perdón, en mecánica cuántica hay como algo parecido, ¿cierto? Entonces habría que, digamos, entrar a investigar la situación, ¿cierto? Podemos mirar en el tema de la mecánica clásica, espera un momentico, yo reviso una cosa acá. Bueno, tendríamos que mirar en el caso de la mecánica clásica, perdón, en el caso de la mecánica clásica cuántica, si hay algo parecido al teorema de Liouville, ¿cierto? Entonces, in the case of quantum mechanics, entonces nosotros tendríamos que la derivada IH barra por la derivada del operador de estado con respecto al tiempo sería igual a la suma sobre alfa de IH barra por la derivada con respecto al tiempo de P sub alfa por el que, por ejemplo, utilizamos acá phi alfa, ¿cierto? O sea que, ¿cómo queda esto? Esto queda como IH barra, bueno, no hagamos eso así. La suma sobre alfa de IH barra P alfa que multiplica a la derivada del ket de phi alfa con respecto al tiempo por el bra de phi alfa, más el ket de phi alfa por la derivada del bra de phi alfa con respecto al tiempo. Y esas derivadas están dadas naturalmente por la ecuación de Schrödinger, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Voy a hacer una cosa, voy a decir que esto es la suma sobre alfa de P alfa, factor de IH barra, derivada de phi alfa con respecto al tiempo por el bra de phi alfa, ¿cierto? Menos el ket de phi alfa, ¿cierto? Por menos IH barra por la derivada del bra de phi alfa con respecto al tiempo. ¿Por qué puse ese menos y menos ahí? Porque
cuando yo saco el complejo conjugado para hallar la ecuación de movimiento para el bra, entonces el i se me convierte en menos i. Entonces la suma sobre alfa de p alfa. Entonces, ¿cómo queda? Este de acá queda simplemente el hamiltoniano por el que es de phi alfa, ¿cierto? Por el bra de phi alfa. Se queda menos, ¿cierto? El que es de phi alfa por el bra de phi alfa por el hamiltoniano. Muy bien. Esto es la suma sobre alfa de, saco como factor común acá, o más bien hago esto. Esto es h, p alfa por el que es de phi alfa por el bra de phi alfa menos el que p alfa por el que de phi alfa por el bra de phi alfa por el hamiltoniano. Esto es igual a h que multiplica a la suma sobre alfa de p alfa que es de phi alfa bra de phi alfa, ¿cierto? Menos la suma sobre alfa de p alfa que es de phi alfa bra de phi alfa por h. ¿Sí o no? Esto no es otra cosa que el operador de estado. Por lo tanto, esto no es otra cosa que el conmutador entre h y el operador de estado. Por lo tanto, entonces, esto es la IH barra derivada de ρ con respecto al tiempo es igual a el conmutador entre h y ρ. Es el operador de estado. Por eso es que Joan Alexis decía que parecen mucho las ecuaciones de movimiento. ¿Sí o no? Listo. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, eh, nosotros ya tenemos una forma para hacer la dinámica, una forma ahí para hacer la dinámica de este tipo de sistemas y es básicamente la siguiente. Entonces, si nosotros conocemos la ecuación cuántica de Liouville, quantum Liouville equation, eh, básicamente entonces que ustedes van a tener un rho de t igual a la suma sobre alfa de p sub alfa phi sub alfa, t, el bra de phi sub alfa, t, ¿cierto? Y una vez ustedes tienen la dinámica de esto, les pueden obtener la dinámica del observable. Dinámica del observable, entonces queda como la traza de rho de t por el observable, ¿cierto? Donde una propiedad fundamental del operador de estado es que la traza del operador de estado es igual a el operador unidad para sistema de errados, ¿cierto? Entonces, perdón, es igual a 1 para sistema de errados. Para sistemas abiertos, no. Entonces son evoluciones no unitarias, ¿sí o no? Muy bien, entonces, y así como para el caso clásico, nosotros podemos hallar un rho de equilibrio, entonces rho de equilibrio ha de ser igual a rho
¿cierto? Rho, que sea una función del Hamiltoniano y de other conserved quantities. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces esta parte, hasta acá, digamos, nosotros no hemos hablado mucho de mecánica estadística, estamos hablando básicamente del operador de estado y de, digamos que de forma análoga, nosotros podemos establecer, de forma análoga, nosotros podríamos establecer la, eh, la realización canónica, la realización microcanónica, tal cual como lo hicimos para el caso clásico, ¿cierto? De todas formas, digamos que ese no es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo en este momento, sino que más bien el objetivo que nosotros estamos persiguiendo en este momento es uno ligeramente diferente y es mm, no solamente hacer mecánica estadística, sino pensar en el operador de estado en, en diferentes formas en la mecánica cuántica. Nosotros podríamos pensar también en el operador de estado, por ejemplo, en términos de, pensar en el operador de estado en términos de la base de posición, ¿sí o no? Entonces, bueno, hay una cosa que yo quisiera comentar como antecitos muy brevemente, y es qué pasa en el caso de que usted quiera calcular eh, a ver, cómo, déjenme pensar una cosa. Si uno quiere calcular el operador de estado con la expresión que nosotros teníamos, mm, para un ensamble, a ver, si queríamos calcular, vamos a hacer esto. Suponga que tiene un qubit. Para el caso qubit, el bit cuántico, nosotros quisiéramos tener un operador de estado representado de esta forma. Por ejemplo, quisiéramos tener esto ρ up, ρ down, y que acá hubieran unas coherencias cuánticas, ¿cierto? Una ρ up down, perdón, gamma up down y gamma down up, por ejemplo. El caso, digamos, práctico es que una vez que nosotros comenzamos a aumentar la temperatura, esto ya no es posible, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces esto llega a cero. Cuando esto es cero, esto se convierte en una realización puramente diagonal. Y esto es característico de un estado mixto, donde no hay coherencias. Y uno me pregunta, bueno, ¿y eso por qué sucede? Ustedes van a obtener, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes pueden obtener en esta representación que nosotros teníamos para el operador de estado. Ustedes dicen, listo, ρ va a ser igual a la suma sobre alfa de P alfa de phi alfa, el que es de phi alfa por el bra de phi alfa. Y ustedes dicen, bueno, pero suponga usted que usted tiene una superposición acá coherente, ¿cierto? Que usted tiene, por ejemplo, acá, digamos, una constante C, C sub 1 super alfa por spin up más C sub 2 super alfa por spin down. Y usted entonces quiere calcular el operador de estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno acá?
Bueno, pues básicamente, cuando ustedes hacen esta suma, ustedes dicen, listo, entonces nosotros tenemos que calcular la representación del bra, que sería phi sub alfa, igual a C sub 1 super alfa asterisco por el bra up más C sub 2 super alfa asterisco por el bra down. Una vez ustedes hacen ese producto, les va a quedar lo siguiente, pongan mucha atención. El producto phi, a ver, digámoslo así. El producto phi alfa, bra alfa, les va a quedar como C sub 1 super alfa al cuadrado por el ket alfa por el bra alfa más C sub 2 super alfa al cuadrado por el ket down por el bra down. Perdón, yo es que ket alfa bra alfa. Ket up, bra up, que acá me quedó como al revés. ¿Cierto? Muy bien. Les va a quedar acá lo siguiente, les va a quedar entonces más la magnitud de C1 super alfa por la magnitud de C2 super alfa, ¿sí o no? Por E a la I por la fase, digamos, teta up menos teta down, ¿cierto? Y aquí por el ket up, por el bra down. Más la magnitud de C1 super alfa por la magnitud de C2 super alfa, por E a la menos I, teta up menos teta down, por el ket down, por el bra up. Ahora, si yo aplico, digamos, la expresión para el operador de estado acá, pónganme cuidado, pues que esta es una cosa que rara vez es discutida en clase de mecánica cuántica, de pronto en mecánica estadística en algunos libros está, pero no es tan, esto no es tan común lastimosamente, ¿cierto? Porque digamos que la gente le da como cosa meterse con esto. Yo no, nunca puedo entender por qué. Porque pues si dominan el tema, pues deberían de poder discutir esta partecita de acá. Esto es la suma sobre alfa de P sub alfa, ¿cierto? Lo mismo acá, entonces esta es la suma sobre alfa de P alfa, las probabilidades de la mezcla. Lo mismo acá. Lo que sucede en este caso particular es que a temperatura finita, ¿cierto? Este promedio dividido a estos de acá y a estos de acá da cero. Cuando nosotros promediamos las fases, el promedio de las fases va a dar cero. Por lo tanto, ese operador de estado simplemente va a ser la suma sobre alfa de P alfa C1 super alfa al cuadrado, ¿cierto? Más, perdón, por el ket up, por el bra up, más la suma sobre alfa de P alfa por C sub 2 super alfa al cuadrado por el ket down por el bra down. Y esto en representación matricial simplemente va a ser una ocupación row up, una ocupación row down por este up up, por este down down, pero los términos por fuera de diagonal son cero. Lo que llama una realización de coherente. Entonces, este es otro punto de vital importancia en lo que uno, digamos, cuando uno pues se quisiera embarcar como en este tipo de cuestiones de trabajar con el operador de estado, ¿cierto? Entonces, em,
¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Yo quisiera que nosotros calculáramos, quisiera que nosotros llegáramos a una expresión para la longitud de onda de Broglie, pero a partir del operador de estado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a hacer un paquete de ondas. Vamos a trabajar el paquete de ondas, pero desde la perspectiva del operador de estado. Listo. Next. Wave packet from the perspective of the state operator. ¿Cierto? Para eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, entonces un wave packet es como una partícula en una caja. Entonces, nosotros para ello necesitamos considerar lo siguiente, vamos a considerar una partícula en una cajita. Entonces esta cajita por acá va a tener unas dimensiones. LX así y LY así. ¿Cierto? ¿Qué necesitamos nosotros acá? Bueno, nosotros necesitamos un Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces necesitamos un Hamiltoniano H1 que va a ser igual a P1 al cuadrado sobre 2M, lo que es igual a menos H barra al cuadrado, nabla al cuadrado sobre 2M. Tenemos un problema de autovalores. Problema de autovalores. Básicamente es este Hamiltoniano H1 actuando sobre el estado en una onda plana, expando el estado en una onda plana. Por ejemplo, tengo R, el bracket entre R y K, que es una onda plana. Esto va a ser una dispersión E de K por el bracket entre K y R. ¿Sí o no? Muy bien. Yo escribo esto un poquito más juntico. Bueno, estos ya no son operadoras, acá son los elementos matriciales de esto. Aquí quitémosle este sombrerito acá. Y acá entonces necesitamos una flechita, porque esto no es lo mismo, esto es un operador, pues no es igual. Entonces, bueno, muy bien, entonces H1 actuando sobre el estado que sería el bracket entre K y R es igual a una dispersión de energía por el bracket entre K y R. ¿Sí o no? Donde esa función de onda, where the wave function bracket K, R, bracket entre K y R is given by. Listo, entonces E a la I, K punto R sobre la raíz del volumen del espacio, ¿cierto? Sea lo que demonios que eso signifique, ¿cierto? Entonces, acá sería pues Lx por Ly, ¿cierto? Si estamos en tres dimensiones, sería Lx por Ly por Lz, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, y de acá, cuando nosotros hacemos las operaciones correspondientes, lo que nosotros esperamos hallar, lo que nosotros esperamos hallar es básicamente una expresión para los valores o para los elementos matriciales del operador de estado en la base de posición, ¿cierto? Entonces, se puede colocar acá task. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Task. Lo que yo quiero hacer es saber cuánto vale este chisme de acá. Quiero saber cuánto vale
los valores matriciales del operador de estado en la base de posición. Esto me va a dar una función de correlación para el operador de estado. Entonces, y que es una conocida. Pues 1 sobre el volumen por E a la menos la magnitud de R menos R' al cuadrado por pi sobre algo que depende de la temperatura, algo al cuadrado que depende de la temperatura, una dispersión que voy a llamar la longitud de onda de de Broglie. Entonces acá nosotros vemos que la longitud de onda térmica de de Broglie es algo mucho más fundamental de lo que nosotros creíamos. Nosotros dijimos, no, eso emerge en mecánica estadística clásica por, digamos, ahí tenemos la integral, las posiciones, etcétera, etcétera, pero pues eso es un truco ahí. La longitud de onda de Broglie realmente representa la dispersión, la delocalización de un estado cuántico a temperatura finita, ¿cierto? Entonces eso es una cosa muy interesante y nosotros vamos a tratar de expandir esta visión a las muchas partículas. Esto es una sola partícula. Y cuando expandimos esta visión a las muchas partículas, chicos, y calculamos eh, el operador, los elementos matriciales del operador de estado, ¿cierto? De un estado multipartícula, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante, y es que naturalmente van a comenzar a emerger unos términos de interacción que son atractivos y repulsivos, ¿cierto? Vamos a demostrar que los atractivos, los términos de interacción atractivos corresponden a la estadística de Bose-Einstein y los términos de atracción repulsivos corresponden a la estadística de Fermi, ¿cierto? Entonces, pero para eso hay que hacer este pequeño calculito primero, ¿sí o no? Y esto fue la clase 28 del curso de mecánica estadística. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta antes de que nos vayamos a comer o qué? No. No le voy a quitar las líneas esas que puso. Lo voy a grabar de las dos formas. Bueno. Esa es la única pregunta, no jodas. Otra pregunta, Yesid. En realidad sí tengo algo, pero quiero primero repasar las notas. En la próxima clase le pregunto. Ok. Esto acá es class 28. Cuando lleguemos a la clase 32, ustedes ya son libres, usted y Osman, de toda responsabilidad. Si quieren, se pueden quedar, porque yo voy a seguir con scatter en la ecuación de Boltzmann y voy a seguir, sobre todo, le voy a enseñar a Joan Alexis y a Juan Camilo, les voy a enseñar teoría cuántica de campos a temperatura finita, funciones de Green de Matsubara y el formalismo de Landau-Ginzburg para transiciones de fase. Pero naturalmente son siempre bienvenidos de permanecer. ¿Listo? Yo, profe, en la 32 hasta qué tema llega. Pues esperemos llegar a Bose-Einstein y Fermi-Dirac desde la perspectiva de la simetría de intercambio. Porque nosotros la clase pasada, Joan, lo hicimos desde la perspectiva de la maximización de la entropía o la maximización del número de configuraciones, ¿cierto? La configuración más probable. Pero eso pues es, para una maestría eso es como muy escuelerito, ¿sí me entiende? Ok. Entonces, esto tiene que tener, digamos, todo el peso de la formalidad de la simetría de intercambio, la operación de simetrización, de antisimetrización, que usted de todas formas ya hizo eso porque yo le puse a usted esa tarea y usted la hizo muy bien, ¿sí o no? Entonces, esa fue parte de una de sus tareas en el curso de mecánica estadística. Joan, hágame un favor, usted que mantiene tan pendiente de todo. Yo tengo que enviarle mañana a Karen
la lista de las personas que pasaron ese curso con cédula y todo. Si yo no he enviado ese correo a las 5 de la tarde, me da el favor y me recuerda, por favor. Listo, profe, mañana le recuerdo. Listo. Bueno, chicos, Qué pena, profe, una preguntita. Después del 32, ¿qué pasa con los temas que usted dijo que va a hacer descargar en los papers de Cubo? eso va ahí. ¿Lo piensa dar? ¿Pero cómo sería? ¿Igual 2 horas por día, 5 veces a la semana? ¿O No, no, no. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo va a ser de mal hermano? No, sí, porque yo ya lo veo como muy lleno, ¿no? no, no, no. Era durante vacaciones para terminar el curso con Jesse Osman, pero no. Nada, mañana nos reunimos a programar eso, ¿no? A las 6. El lunes a las 7 creo que fue. Es Ahora solo lunes, lunes 7, sí.